Durante siglos se nos enseñó a percibir la realidad como algo externo, mecánico y lineal. Nos dijeron que la conciencia nace en el cerebro, que el tiempo avanza de forma inevitable y que la gravedad es una fuerza natural que simplemente debemos aceptar. Sin embargo, cuando observamos el escenario desde el nuevo paradigma y desde la línea de conocimiento desarrollada por David Topy, esa narrativa empieza a desarmarse. En este video, no vamos a discutir teorías científicas ni a contradecir observaciones físicas. Vamos a hacer algo más profundo, reordenar las causas. Vamos a mirar la realidad no desde el efecto, sino desde el campo que lo genera. Porque solo cuando entiendes cómo funciona el campo, puedes dejar de ser arrastrado por él y empezar a leer la experiencia como lo que realmente es, un tablero evolutivo. ¿Por qué en 3D percibimos el tiempo como lineal? La percepción del tiempo lineal no es una ley universal. Es una consecuencia directa del tipo de conciencia que opera en la realidad 3D. La conciencia encarnada no percibe el campo completo de información, sino solo una fracción mínima. Al no poder acceder a la simultaneidad, interpreta la experiencia como una secuencia, antes, ahora y después. El tiempo no existe como una flecha externa que avanza. Es un ordenamiento interno necesario para que la experiencia en un cuerpo denso sea posible. La mente humana procesa de forma secuencial porque no puede sostener múltiples estados de información al mismo tiempo. El cuerpo, al vibrar lento, obliga a que todo ocurra de manera gradual. Esa lentitud vibratoria se traduce en duración. Por eso no vivimos en tiempo lineal. Lo generamos. Lo generamos para poder experimentar esta densidad sin colapsar. Y por eso, cuando el estado interno cambia, la percepción del tiempo cambia con él. El tiempo como efecto del movimiento de la conciencia. Desde una visión energética coherente con David Topy, el tiempo aparece cuando la conciencia se desplaza de un estado a otro. Si no hay desplazamiento perceptivo, no hay tiempo. En estados de conciencia expandida, como ciertos sueños lúcidos o experiencias fuera del cuerpo, el tiempo se dilata o directamente desaparece. Esto no es algo abstracto. En lo cotidiano lo vivimos todo el tiempo. Cuando estás plenamente presente y alineado, las horas pasan sin que lo notes. Cuando hay resistencia, miedo o conflicto interno, cada minuto pesa. El reloj no cambió. Lo que cambió fue la frecuencia desde la que estás percibiendo. El tiempo no es psicológico, es vibracional. Es un indicador de cuánta información puede procesar la conciencia en un determinado estado. Einstein, la gravedad y el error del orden causal. Einstein observó correctamente que en campos de alta gravedad el tiempo se ralentiza. El problema no está en la observación, sino en la interpretación desde el viejo paradigma. Se asumió que la masa genera gravedad y que la gravedad afecta al tiempo. Desde el nuevo paradigma, el orden es el inverso. Cuando la frecuencia del campo baja, la conciencia procesa menos información por unidad vibratoria. Esa lentitud se experimenta como densidad, peso y duración. La gravedad no es una fuerza en sí misma. Es la sensación de peso que aparece cuando la conciencia opera en un campo de baja frecuencia. Por eso el cuerpo pesa, las emociones densas pesan y la vida se vuelve pesada cuando la frecuencia cae. Gravedad y tiempo no son causas, son síntomas. Síntomas de un campo densificado. Einstein vio el efecto correctamente, pero lo explicó desde la materia. La conciencia explica la causa.
Las razas en control y el aumento artificial de la gravedad. Aquí entramos en uno de los puntos centrales del nuevo paradigma. Las razas en control no dominan mediante destrucción directa, sino mediante ingeniería del campo planetario. Su poder no está en la fuerza, sino en la manipulación de parámetros fundamentales como la frecuencia, la densidad y la gravedad. Las razas en control no crearon gravedad desde cero. Redujeron la frecuencia base del planeta, comprimieron el campo electromagnético y aumentaron la densidad vibratoria global. Ese descenso de frecuencia produjo simultáneamente un aumento de la gravedad percibida y una rigidización del tiempo. No modificaron los cuerpos de los seres vivos, modificaron el medio. Y cuando el medio cambia, la relación entre masa y movilidad cambia con él. Los dinosaurios y la incompatibilidad con el nuevo campo. Antes de la intervención de las razas en control, el campo planetario era más liviano. La densidad permitía cuerpos enormes y esos cuerpos eran funcionales dentro de ese entorno. Los dinosaurios no pesaban como pesarían hoy. Su movilidad era suficiente y su gasto energético sostenible. Cuando el campo se densificó, esa misma masa se volvió excesiva. La movilidad disminuyó, el acceso al alimento se redujo y el metabolismo dejó de cerrar. No murieron por un impacto repentino ni por un evento violento. Murieron por inanición progresiva. No fue un castigo ni un error evolutivo. Fue una incompatibilidad vibratoria entre el cuerpo y el nuevo campo. La Tierra no elimina especies por accidente. Cambia el tablero y las formas de vida que ya no son compatibles dejan de sostenerse. El mismo mecanismo operando hoy en la humanidad. Hoy no se necesita aumentar la gravedad física del planeta. El mismo principio se aplica a la conciencia humana. Se densifica el campo mental y emocional mediante miedo sostenido, ruido constante, urgencia artificial y saturación de estímulos. Eso ralentiza la percepción y vuelve pesada la experiencia. Cuando la frecuencia baja, pensar cuesta, decidir pesa y el tiempo se vuelve escaso. Una conciencia con percepción temporal rígida es fácilmente controlable. Vive esperando, postergando, aceptando procesos interminables. No es incapacidad personal, es densidad del campo. El humano actual no está fallando. Está operando en un entorno que penaliza la expansión, exactamente igual que ocurrió con los dinosaurios. Conclusión. Desgravitar la conciencia. La diferencia fundamental es que hoy existe una salida consciente. El yo superior no opera dentro del campo denso, no está anclado al tiempo ni sometido a la gravedad perceptiva. Cuando una persona se orienta desde ahí, empieza a desprogramar automatismos, a retirar energía del miedo y a alinear intención, emoción y acción. Al elevar la frecuencia, la gravedad disminuye y el tiempo se flexibiliza. La realidad responde más rápido, no porque el sistema lo permita, sino porque deja de poder alcanzarte. No estamos ante una extinción, estamos ante una bifurcación de conciencia, y en esta bifurcación no permanece el más fuerte ni el más informado, sino el que logra coherencia vibratoria con el campo emergente. El tiempo deja de ser una cárcel cuando la conciencia se desgravitiza, y esa decisión, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, sí está en tus manos.